Mauro Ondino, asambleísta por Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, Stephanie. Un gusto poder compartir en esta mañana. Buenos días, igualmente. El jueves pasado la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto del Código de Procesos. Un código que ofrece acelerar procesos demorados, acumulados, las causas represadas, y es necesario. Pero haciendo un poco de memoria, si recordamos cuando se impulsó la que se ha llevado con esta Constitución hace 4 años, se mostraba en ese entonces las demoras, los archivos, las causas represadas por lentitud en la justicia, y se dijo que había que despolitizarla, meterle las manos a la justicia y hacer esos cambios. Entonces, de allí a acá, ¿qué ha pasado para que hoy con este código se ofrezca ahora sí la reducción de los procedimientos, de los tiempos para las sentencias, las pruebas, recursos, si eso es lo que se supone que ya cambió? Bueno, primero hay que señalar que este es un mandato de carácter constitucional. Recuerde usted, Stephanie, que en la Constitución del 98 ya se mandó al viejo Congreso, a los diputados, a que adecúen toda la normativa legal pasando del sistema escrito al sistema oral, pero casi no lo hicieron nada. Y nosotros con la Constitución del 2008, efectivamente, lo que hemos hecho es, a través de nuestras manos, a través de nuestra capacidad, a través de nuestros conocimientos, a través de las propuestas de los académicos, de las universidades, de los abogados, del sistema judicial o del sistema de justicia, implementar y debatir el Código Orgánico General de Procesos. No es que le hemos metido la mano como malintencionadamente a veces se ha dicho. Lo que se supone es que al meterle la mano, lo que estamos haciendo es trabajando por la administración de justicia. Este es un vamos a dejar más de 100 años, Stephanie, vamos a dejar cerca de 100 años un código de procedimiento civil anacrónico, obsoleto, y pasar del sistema escrito al sistema oral, lo que dice tanto la del 98 como dice la Constitución del 2008. Vamos a ir a eso, pero antes, para entender el proyecto en sí, fue una iniciativa del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional, que se lo presentó, ¿cuándo? Bueno, primero, desde hace más de 10 años se ha venido trabajando sobre este proyecto, a través de CEJA, a través de Projusticia, a través de los jueces de la ex Corte Suprema de Justicia, a través de varios actores que forman parte de derecho procesal, de abogados, y recién hace un año el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia tuvo el acierto, mediante ese gran funcionario que tiene, como es Gustavo Yal y Carlos Ramírez. Ellos presentaron en la Asamblea. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Socializarlo. Hemos recibido aportes, hoy sí de la academia, hoy sí de varios abogados de las universidades, del sector justicia. Hoy no han quedado en mora como ocurrió lamentablemente con el Código Orgánico Integral Penal, en donde la academia no hizo nada y esperó que se publique en el registro oficial para ir recién entrar a cuestionar. Siendo un proyecto de una iniciativa del nuevo Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional ya conformada, cuando estos cambios se han ofrecido, y usted mismo lo dice, no desde ahora, sino desde hace tanto tiempo, y también hace 4 años en una consulta, pues vale preguntarse si en la metida de mano a la justicia pusieron los bueyes antes que la carreta, porque esto recién se está haciendo, estos cambios finalmente ahora con este código. No es así, porque ahí me recuerda lo que en mi pueblo se dice, ¿no? Que primero tiene que nacer el guagua antes de que lo bauticen, y no es así. Aquí nosotros lo que estamos es cumpliendo con lo que establece el mandato constitucional, cumpliendo con la consulta del año 2011, en donde el pueblo ecuatoriano se dijo que hay que modernizar, que hay que revolucionar la administración de justicia. Y en base a ello es que precisamente hemos expedido, hemos aprobado este Código Orgánico de Procesos. Y en ese código, asambleísta, ¿de qué manera se logra acelerar el proceso en el despacho de una causa o al expedir las resoluciones? Porque eso es importante para la gente, si podemos citar un ejemplo concreto. Muy sencillo. Hoy, al presentar la demanda, el actor tiene que anunciar la prueba que va a presentar o presentar la prueba de la que dispone. El demandado, al contestar la demanda o al presentar una reconvención, o más conocido como una contrademanda, igual tiene que anunciar la prueba o presentar la prueba. ¿Para qué? Para evitar la deslealtad procesal o para evitar la prueba de última hora o las picardías. Segundo,
tenemos de varios procedimientos que existen actualmente, lo estamos reduciendo a 4, al procedimiento ordinario, al procedimiento sumario, al procedimiento ejecutivo y al procedimiento monitorio. En el primero, en el ordinario, habrán 2 audiencias. La primera, una audiencia preliminar de saneamiento, ¿sí?, para ver que todo esté legalmente y evitar que cuando llegue a la Corte Provincial o a la Corte Nacional de Justicia, allí se den cuenta que se ha omitido algo y se declare la nulidad. Luego tenemos la audiencia de juicio, y en esa audiencia de juicio las partes procesales, bajo la dirección del juez o de la jueza, tendrá que receptar las pruebas y al concluir la misma, dictar la sentencia. Esa última parte es importante, asambleísta, porque el tema de adecuar la normativa del sistema escrito también al sistema oral, usted bien decía, es una duda pendiente desde la misma Constitución del 98. ¿Por qué no se lo había hecho hasta ahora y de qué manera facilita el proceso el que, por ejemplo, como usted decía, una vez que se concluye la audiencia de juicio, el juez deba dictar allí mismo sentencia oralmente y luego por escrito? Efectivamente, mire, yo quería culminar con la idea. En el proceso sumario, en el proceso ejecutivo y en el monitorio tenemos una sola audiencia, dividido en 2 fases, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Y en todas ellas, al culminar la audiencia de juicio, el juez o la jueza tiene que dictaminar, tiene que emitir su resolución, salvo que suspenda esa audiencia de juicio hasta reflexionar, hasta meditar, hasta analizar concienzudamente y luego emitir su resolución oralmente, y posteriormente lo hará a través de un documento. Eso quiere decir que vamos a transparentar, eso quiere decir que vamos a darle mayor publicidad, mayor agilidad. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Los usuarios de la Administración de Justicia. Mire que hoy en los juicios especiales, por ejemplo, de inventario, de partición de bienes, por lo menos puede durar 12, 13, 14, 15 años un juicio hasta que culmine. Y en estos mismos procesos máximo podrían llegar a 6 meses. ¿Por qué? Porque el juez es el director, el que tendrá que dirigir en todas las diligencias, todas las instancias, todas las fases. Es decir, cumplimos lo que ya se ha hecho en Uruguay hace 24 años, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en Brasil, en Chile y en varios países del continente. Por lo tanto, vamos a cumplir, más aún, cuando el Consejo de la Judicatura, bajo la dirección de Gustavo Yal, ha venido implementando ya bajo 3 ejes, puntos fundamentales como es la infraestructura, la tecnología, la capacitación del personal, para que se replique aproximadamente a 1.300 jueces. Y además de ello, se está determinando que el Consejo de Educación Superior tendrá que determinar en las universidades públicas y privadas el plan de estudios para que se capaciten los estudiantes sobre litigación oral. Hoy ahora, vamos a ver la capacidad de los abogados para poder llegar a esas audiencias. Hablemos de temas que incluye también el código. En el caso, por ejemplo, de las pensiones alimenticias, también se incluye en el artículo 56 eliminar el apremio personal, es decir, la cárcel, la privación de libertad para los obligados subsidiarios, que serían, por ejemplo, los abuelos, los tíos. Ahora, eso es importante, pero el tema de la cárcel, más allá de que haya estado vigente, se lo ha estado aplicando desde que se lo incluyó en el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, ¿es dar marcha atrás ya en eso? Efectivamente, Stephanie. La medida subsidiaria o los obligados subsidiarios, en otras palabras, para que entiendan los ciudadanos y ciudadanas y comprendan de mejor manera, quiere decir que los titulares es el padre y la madre del pago de esa pensión alimenticia. Si ellos no lo hacen, son los abuelos o los tíos o las tías. Tienen esa responsabilidad legal de pagar esa pensión, pero también hay el apremio personal. ¿Y qué es el apremio personal? En otras palabras, la privación de la libertad. Eso está vigente desde el Código de Menores, luego se pasó al Código de la Niñez y ahora en el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos estamos puntualizando en el último inciso que los obligados subsidiarios,
los abuelos, las abuelas, los tíos o las tías no tendrán que cumplir ese apremio personal. En otras palabras, no serán privados de la libertad, pero sí tendrán la obligación de pagar las pensiones. Correcto, a eso iba, solamente la parte del apremio personal, porque, y para ello aclarar también que hay un principio básico que es el que no hay presión por deudas, sí medidas de apremio reales sobre bienes, inmuebles, pero otra cosa era privar de la libertad a alguien por una deuda. Ahora, eliminan lo de la cárcel, pero igual los abuelos, por ejemplo, seguirán siendo responsables en el caso de que mamá y papá no cumplan. Si los abuelos tampoco pueden pagar, ¿cómo se procedería? ¿Se les embargaría bienes, etcétera? Esas medidas sí quedarían vigentes. Obviamente que está y va a seguir vigente la responsabilidad tanto de los titulares, que son los padres, como los abuelos o los tíos, de pagar esa pensión alimenticia. Pero si por desgracia se niegan a pagar esa pensión alimenticia, hay medidas para exigir, como por ejemplo el secuestro de los bienes, la prohibición de salida del país, la retención a lo mejor de algunos dineros que puedan mantener en una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente. En fin, hay mecanismos para que se cumpla. Pero más allá de las herramientas que nosotros como Asamblea estamos entregando a través de este proyecto de Código Orgánico General de Procesos, hay que crear una cultura de respeto. Y esa cultura de respeto es de cumplimiento de la ley, por todos y por todas. Hay derechos y hay obligaciones, y por lo tanto hay que cumplirlas. Si es que no cumplen, bueno, pues hay sanciones también para cada uno de ellos, al igual que para los operadores de justicia que a lo mejor dilatan, o que simplemente para los abogados que recusan sin que exista fundamento, sin que exista razón, y para ellos se esté estableciendo costas procesales para que paguen al Estado por litigar indebida o con deslealtad, o igual sanciones de carácter pecuniario para los abogados o para las partes procesales. Mauro Andino, asambleísta por Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Se está revolucionando la justicia y la Asamblea está revolucionando el trabajo que se debía haber hecho hace muchos años atrás.